Buenas noches mis hermanos, mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes este tiempo de culto para que le demos gracias a Dios porque vamos terminando este mes de mayo y orémosle al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad en nuestras vidas, Señor. Gracias por traernos hasta este tiempo. Gracias, Señor, porque una vez más nos muestras tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros. Señor, hoy queremos entregarte este tiempo para que hables a nuestras vidas, para que esa palabra que hoy traes realmente haga ese eco en nosotros y podamos ponerla en práctica, vivirla, obedecerla, como a ti te gusta y como a ti te agrada. Te entregamos este tiempo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como en este mes de mayo la temática estuvo enfocada sobre la familia, y para dar como conclusión a ese tema, yo voy a compartir con ustedes un tema que he titulado Consejos para tener paz en nuestra familia. Entonces esta enseñanza es para que nosotros la pongamos en práctica, para que nosotros procuremos decirle al Señor que nos ayude a vivirla, tener en cuenta esos retos que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces nos vamos a centrar en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 14, del verso 1 al 7. Segundo de Crónicas, capítulo 14, del 1 al 7. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Será. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. De este modo Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá. Y durante su reinado hubo tranquilidad. Verso 6. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Verso 7. Asa les dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor, nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Bueno, mis hermanos, primeramente hablemos un poco del contexto. Asa es el bisnieto de Salomón. Él tomó el trono de Judá al finalizar el reinado de Jeroboam en Israel. Después del breve reinado de su padre, que su padre se llamaba Abías. El reinado de Asa es considerablemente más largo que el primero, pues él tuvo dos periodos, y en Primera de Reyes 15 del 9 al 24 nos hablan de que en ese tiempo su reinado estuvo lleno de fidelidad y bendición, como lo leímos en ese capítulo 14 y en el capítulo 15. La segunda parte de su reinado fue un reinado lleno de infidelidad y maldición, y eso lo encontramos en el capítulo 16. Asa aprendió como hombre a depender exclusivamente de Dios. Para todo confiaba en Dios y acudía a Él en momentos de aflicción, como lo acabamos de leer. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre la vida de este rey y vamos a considerar lo bueno en su reinado. Un rey que hizo una estrategia que le permitió tener paz
en su reinado, aún cuando enfrentó batallas. Estamos hablando de este rey Asa. Entonces hoy vamos a ver cuáles son esas acciones que hizo Asa, que realizó, que le permitieron tener paz durante 10 años de su reinado, y tomemos esas acciones y apliquemos esos consejos y esas acciones a nuestras vidas y a nuestra familia para que así podamos tener paz. Entonces vamos a ver esos 3 prácticos consejos. Y el primero, procuremos primeramente agradar a Dios haciendo lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Hermanos, como nos predicó el pastor Alpidio el domingo, el ser humano tiene 3 grandes prioridades y nosotros como cristianos mucho más. Dios como primera cúspide de nuestra prioridad, segundo, cónyuge y familia, y tercero, el trabajo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente para que apliquemos estos 3 consejos. 1. Vuelvo y repito el consejo. Procuremos primeramente agradar a Dios haciendo lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Y eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 14, verso 2, donde estábamos. Y dice, Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor, su Dios. Hermanos, el rey Asa se parecía más a su antepasado David en su carácter como rey que a su propio padre Abdías. Vamos a verlo, y eso lo encontramos en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 11. Primero libro de Reyes, capítulo 15, el verso 11. Y dice la palabra del Señor: Asa hizo lo que agradaba al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Hermanos, Asa se ganó ese respeto, ese elogio al eliminar los símbolos religiosos de los cananeos. Quitó la idolatría y el pecado de su casa para agradar primero a Dios antes que a los hombres. Y vamos a mirarlo. Primero de Reyes, capítulo 15, donde estábamos ahí mismo. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 15, el verso 12. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Mire que dice, quitó, expulsó, y dice del país a los sodomitas en otras versiones. Ellos eran prostitutos homosexuales del templo de los ídolos y fueron introducidos a Judá durante el reinado de Roboán, el hijo de Salomón. Vamos a verlo también en primero, ahí mismo, en Primero de Reyes, el capítulo 14, verso 24, donde dice, incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio israelita. Hermanos, miremos la depravación hasta donde había llegado el pueblo de Israel. Abías, el padre de Asa, no eliminó esas perversiones ni esos ídolos, pero su hijo Asa sí lo hizo para agradar y hacerlo recto y bueno delante de Dios. Miremos también en Primero de Reyes 15:13. Primero de Reyes 15:13. Hasta destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre, lo hizo Asa, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asa, el rey,
derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Miremos ese temor, esa rigurosidad del rey Asa, que actuó con rectitud y con lo bueno cuando su familia estaba aún equivocada, en particularmente su abuela Maca. Entonces, ¿qué aprendemos? Que nosotros, como cristianos, como personas que conocemos del Señor, no nos conformemos como familia solamente a hacer lo que es socialmente aceptable. No procuremos solamente hacer lo que le agrada a nuestra familia o a nuestros amigos. Procurar principalmente con diligencia agradar a Dios con nuestras vidas. Esa debe ser nuestra prioridad. Ese debe ser este consejo que les está dando la palabra de Dios hoy. Con nuestras decisiones que tomamos como familia. Así estaremos haciendo delante de los ojos de Dios lo bueno y lo recto. Mis hermanos, cada consejo tiene un reto. Ahí va el primer reto para este consejo. Procurar, del verbo procurar. Y el reto es, ¿qué estás procurando quitar de tu vida que no se propague en tu familia? ¿Qué estás procurando quitar de tu vida que no se propague en tu familia? Segundo consejo, reconozcamos aquellas cosas que nos están alejando de Dios y restauremos nuestra comunión con Dios en nuestro hogar, con nuestra familia. Y eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 14, del verso 3 al 4. Y dice la palabra de Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Mis hermanos, el rey Asa no podía obligar al pueblo a buscar al Señor y obedecerle. Sin embargo, podía dirigirlos con su fuerza moral y con su propio ejemplo. Al igual que nosotros, nuestra familia, nosotros no los podemos obligar a que obedezcan, a que conozcan y sigan al Señor, ¿cierto? Pero sí con nuestro ejemplo y con nuestra conducta moral, con nuestra manera de vivir el cristianismo, podremos ser un reflejo para que ellos conozcan y se acerquen al Dios Todopoderoso. Mire qué tan importante es nuestro testimonio, nuestra manera de vivir dentro de nuestro hogar. Miremoslo en 2 de Crónicas, capítulo 15, el verso 8. Para contextualizarles un poco en ese capítulo, el Espíritu de Dios había venido sobre Azarías y le salió al encuentro al rey Asa y le profetizó y le dijo que lo escuchara. Y le dijo que el Señor estaría con ellos siempre y cuando ellos estuvieran con Dios. Si lo buscaban, Dios se dejaría encontrar. Pero si abandonaban a Dios, Él los abandonaría. Mis hermanos, veamos entonces el verso 8. Cuando Asa oyó ese mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Mis hermanos, es necesario que nosotros en esta noche reconozcamos y quitemos todo ídolo de nuestras vidas.
todo ídolo que se ha levantado en nuestra casa, que está apartando nuestra familia de los caminos de Dios. Al hablar de ídolo, nos estamos refiriendo a lo que el pastor el domingo nos enseñaba. Aquellas cosas que están tomando el primer lugar de Dios, que están tomando ese lugar tan importante en nuestro corazón, que se está interponiendo entre Dios y nosotros. Es decir, cosas, actividades o incluso personas a las cuales les estamos dando más importancia en nuestra vida o familia que a las cosas de Dios. Ese ídolo pueden ser nuestras amistades, pueden ser los noviazgos, pueden ser la casa, la finca, el carro, el negocio, el empleo, todo. Y además, aquí este rey nos está enseñando, ese consejo que nos está dando es a restaurar nuestro altar con Dios. No estoy hablando, refiriéndome a un lugar o a un objeto, no, sino a nuestra comunión con Dios en familia, que quizás hoy está derribada, que quizás hoy está descuidada y por eso no hay paz en nuestros hogares. Hermanos, tenemos que amar a Dios y procurar agradarle solo a Él, aún por encima de nuestra propia familia, como lo hizo este rey Asa, como lo leímos ahorita en ese segundo de Crónicas 15:16, que incluso a su abuela Maca la destituyó de su cargo de reina madre porque se elaboró una estatua de la diosa Será y él mismo destruyó esa imagen y la desmenuzó y la quemó, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener ese mismo celo por las cosas de Dios, dedicar nuestra vida al Señor y a sus propósitos. Mis hermanos, así nuestra familia podrá ver con nuestra conducta que las cosas del Señor son en serio, son sagradas, son santas para nosotros y ellos también van a reverenciar y van a tomar las cosas del Señor de igual manera. Ya les hablé del primer reto. Recuerden que ese primer reto es que estás procurando quitar de tu vida que no se propague en tu familia. Vamos con el segundo reto. Reconoce qué cosas, qué actitudes y comportamientos tienes que reconocer que hoy no le agradan a Dios de tu vida y de tu familia. Qué cosas, actitudes y comportamientos tienes que reconocer que hoy no le agradan a Dios de tu vida y de tu familia. Pídele perdón, dile al Señor que te ayude a acercarse más a Él. Levanta, restaura ese altar, esa comunión con Dios, ese tiempo de oración, de lectura de la palabra. Tercer consejo. Tenemos que comprometernos como familia en buscar a Dios de todo corazón. Tenemos que comprometernos como familia a buscar a Dios de todo corazón. Y eso lo encontramos en 2 de Crónicas 14, del verso 5 al 7. Y dice la palabra del Señor. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad durante esos 10 años. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso, y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Verso 7. Asa les dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Si queremos tener paz y bendición en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, aún con nuestros enemigos,
tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Hermanos, la devoción y la obediencia a Dios trae paz. Ese es nuestro deber y ese es nuestro mandato. Buscar primeramente que el reino de Dios gobierne en nuestros corazones y en nuestras familias. Miremoslo en 2 de Crónicas 15, 2 de Crónicas 15, del verso 12 al 15. Después de que este profeta Azarías le profetizó a Asa y él se animó a quitar todos los santuarios y a seguir agradando a Dios, miremos desde el verso 12 al 15 lo que ellos hicieron. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor Dios de Israel se le castigaba con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Muy claro, como lo dice en ese verso 15 nuevamente. Y de toda su voluntad o con voluntad sincera lo buscaron. Él se dejó hallar de ellos y les concedió vivir en paz con las naciones vecinas. Mis hermanos, es necesario que nosotros, los cristianos, los que conocemos del Señor, busquemos al Señor con una voluntad sincera. Recuerden que la voluntad son los pensamientos. Con una voluntad genuina, de manera intencionada, como parte de nuestra agenda diaria y semanal. Congreguémonos también en nuestra iglesia. Eso también debe ser una prioridad en nuestras vidas. No podemos buscar a Dios cuando nos quede tiempo o buscar a un Dios cuando tengamos solo problemas. No. Buscar al Señor en nuestra familia tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Listo, mis hermanos? Ahí va el tercer reto. Comprométete. ¿Con qué te quieres comprometer tú y tu familia, si es posible, para buscar la paz en tu casa? Vuelvo y lo digo. ¿Con qué te quieres comprometer tú y tu familia, si es posible, para buscar la paz en tu casa? Conclusión. Hermanos, criar una familia puede ser una de las tareas más difíciles y al mismo tiempo más gratificantes que se puede hacer. Con tantas influencias negativas que en el mundo de hoy existen, el enfoque de una familia cristiana debe ser lo más importante. Por eso, con estos consejos, veremos familias llenas de paz. Y aparte de eso, yo también les quiero dar los siguientes tips. 1. Lean la palabra de Dios juntos. Si en la familia no hay una persona, si solo hay una persona que cree, que es creyente, que va a la iglesia, hermano, hágalo solo. Hágalo en un lugar donde lo vean, en la sala, en el comedor, pero que vean que usted coge la palabra de Dios en serio y que usted también la viva, que usted no sea grosero ni altanero, porque al leer la palabra de Dios y esas enseñanzas las vas aplicando a tu vida, vas a ir recibiendo la guía de Dios para que seas una persona conforme a su imagen y semejanza. Mi hermano, segundo, oren juntos. Como familia, vuelvo y lo digo, los que pueden orar juntos, háganlo, porque una familia que ora junta permanece unida. Y yo soy testigo y soy testimonio de ello, junto con mi esposo, aún él estando en el exterior y nosotros acabamos nuestro tiempo a solas,
de manera virtual por WhatsApp y hacíamos ese tiempo de oración. Nosotros dos y con mi mamá y con mi hermana hacíamos ese devocional juntos los 4. Que yo soy solo, bueno, mi hermano, hágalo usted solito, pero que sea visible frente a ellos y vívalo de una manera real, porque se van a presentar dificultades, claro que sí, se van a levantar, pero ahí es donde usted debe mostrar el verdadero evangelio, quien gobierna en su vida. Tercero, expresen amor con frecuencia. Recuerden lo que dijo Jesucristo en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Mis hermanos, expreses en el amor, en familia, con frecuencia, con un beso, con un abrazo, con una caricia, con una notica, con un acto de amor también puede ser, mami, te voy a lavar los trastes, te voy a ayudar con esto, te voy a colaborar con lo otro. Y eso va a traer felicidad. Y también eso invitará a que el Espíritu Santo de Dios venga al hogar y traiga la paz. Cuarto, vayan juntos a la iglesia si es posible. Asistir a la iglesia juntos les va a ayudar a reforzar esos valores cristianos, familiares y acercarse a Dios. Aquellos que van solitos, sigan en esa tarea, con amor, con acción de gracias, creyendo por fe y con fe de que esa familia, que ese esposo, que esos hijos se van a acompañar en algún momento, porque el Señor cumple su promesa. Mis hermanos, recuerden esos retos, vuelvo y los digo. El reto 1, ¿qué estás procurando quitar de tu vida que no se propague a tu familia? Segundo reto, ¿qué cosas, qué actitudes y comportamientos tienes que reconocer que hoy no le agradan a Dios de tu vida y de tu familia? Y 3, ¿con qué te quieres comprometer tú y tu familia, si es posible, para buscar la paz en tu casa? Bueno, mis hermanos, espero que estos consejos los pongamos en práctica. Recordemos esos consejos, que el primero es procurar primeramente agradar a Dios haciendo lo bueno y lo recto delante de sus ojos. 2, reconozcamos aquellas cosas que nos están alejando de Dios y restauremos esa comunión con Dios en nuestro hogar, con nuestra familia. Y tercero, tenemos que comprometernos como familia en buscar a Dios de todo corazón. Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, porque realmente tu palabra nos enseña, nos instruye, nos enseña a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, Señor. Y también nos enseña a tener consejos para que nuestra familia haya paz y haya bendición. Señor, ayúdanos que tu Santo Espíritu traiga a nuestra vida, a nuestra mente, qué cosas debemos quitar de nuestra vida para que no se siga propagando en nuestra familia, Señor. Padre, qué cosas, qué actitudes, qué comportamientos tenemos que reconocer que no te agradan a ti, de nosotros y de nuestra familia. Muéstranos, Espíritu Santo. Y también, Señor, en qué nos podemos comprometer contigo como familia, si es posible, para traer la paz a nuestro hogar. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos exhorta, nos guía, es ese faro, es esa brújula, Señor, que nos enseña el camino que debemos seguir, y que eso que nos ha enseñado quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo muy grande y un feliz resto de semana en Cristo. Bendiciones.